Felipe, ya el PRM entra a su tercera semana de gobierno. ¿Qué pudiéramos decir de estas 3 primeras semanas? ¿Qué cosas hay que resaltar? Importante resaltar, creo, el aspecto de la búsqueda de consenso, de diálogo del presidente Abinader. Lo había anunciado con tiempo, lo anunció en campaña, lo anunció entrando en el gobierno, se había demorado un poco, pero aceleró. La semana pasada se reunió con Guillermo Moreno, con la dirigencia del PLD y con el presidente Fernández en representación de la Fuerza del Pueblo. De hecho, hicieron una parte. El único aparte que hubo en esas reuniones fue con el expresidente Fernández, y de ahí salieron declaraciones interesantes, como que los dos salieron por su lado a decir que el tema de la Junta Central Electoral debía ser a raíz del consenso, pero el consenso no quiere decir que si en este caso el PLD lo rechaza, ya se rompe el consenso. El consenso no viene de la mano de la unanimidad, sino que viene de una discusión abierta y que gane entonces la mayoría. Tiene la mayoría de los votos. Entonces, en ese sentido, creo que es un punto muy importante. El presidente Abinader se está inaugurando los fines de semana, no con la famosa visita sorpresa, pero sí con zonas de importancia turística para la reactivación económica que el país necesita. Eso también es un punto a favor, pero creo que tienen un rezago importante en términos de comunicación. Hay ruidos que han podido ahorrarse de manera notoria, como ha sido el caso de la educación. Sale un día el presidente del Indotel a decir que el país no está preparado para tener clases virtuales, un día después de que el mismo presidente Abinader anunció en Palacio Nacional el plan de regreso a clases a partir del 2 de noviembre. Entonces, ¿cómo es que el presidente Abinader junto a su ministro de Educación plantean un escenario y luego el presidente del Indotel plantea un escenario diametralmente diferente con relación a la incertidumbre que reina en los padres y tutores con relación al regreso a clases? Por ende, ese tipo de ruidos se puede manejar desde el punto de vista político, pero sobre todo comunicacional, porque entonces Felipe, hay... Sí. Pero puede haber sido también una falta de coordinación del Ministerio de Educación con el Indotel, porque pueden haber tenido toda la voluntad, y creo que la tienen, y creo que hay que apoyarlo para que podamos tener el curso escolar el 2 de noviembre, y tienen en su cabeza y en su idea y en su propósito hacerlo de manera virtual y acabar con la brecha tecnológica y digital y todo lo que da. Pero para tú hacer eso, tú tienes que conocer cuál es la realidad de este país, y la realidad de este país en materia de telecomunicaciones no te la dicen las teleoperadoras, no te la dicen las telefónicas, te la dice el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel. Quizás ni el presidente ni Roberto Fulcar lo llaman, le dijeron, óyeme, mira, aquí las telefónicas me están diciendo una cosa, ¿qué tú me tienes que decir? No se metan en eso, aquí no hay. Y yo lo dije desde el primer día, le dije, aquí no hay capacidad instalada en materia tecnológica para llevarle internet y data a 2.800.000 niños y niñas en la República Dominicana de aquí al 2 de noviembre. Entonces, quizás no vamos a poner el parche cuando se abra el hueco, que lo abrió el presidente de Indotel, sino vamos a verlo antes. A ver, Indotel, ¿qué tú tienes que decir? A ver el otro, ¿qué tiene que decir? Porque es un grupo de gente para garantizar que haya data y que haya educación a distancia y virtual, que son dos cosas diferentes. Pero tanto Indotel puede decir, mire, presidente, aquí la señal por aire de televisión llega hasta la casa de Felipe. De ahí para allá no cuente que no hay televisión por aire, porque maneja la información de lo que tiene el espectro radioeléctrico. Entonces, decir públicamente, vamos a poner esto y vamos a cerrar la brecha digital, eso es muy bonito y creo que hay que aplaudirlo y apoyarlo para que se logre. Pero si el PLD, que tuvo toda la posibilidad del mundo y el dinero en sus manos para hacerlo, no lo pudo hacer, que era ganarse un punto importantísimo, cerrar la brecha digital, lo va a hacer un gobierno que acaba de llegar a una situación económica precaria que tiene el país por todo lo de la pandemia. Entonces hay que cuidar eso, la emoción no puede matar la razón, porque si no, no tienen para dónde coger. Pero bueno,
Sí, estoy totalmente contigo, Cavada, en ese sentido, y también quiero insistir en el hecho de que me preocupa un poco que el presidente y algunos ministros se tracen metas perentorias sobre objetivos poco realizables. El ejemplo de afiliar al 100% de los dominicanos a un seguro de salud, cosa que no se ha logrado en 50 años, el presidente Abinader lo anuncia para lograrlo en diciembre, lo cual sería fenomenal, pero de ahí a que sea realizable, y bueno, profundamente me parece un poco arriesgado. Lo mismo entonces con el ministro de Salud, Plutarco, que este fin de semana sale a decir que la curva ha sido detenida, o al menos se ha aplanado, y que a mediados del año 2021 ya el país estaría libre del COVID-19. Entonces, son palabras mayores, son metas demasiado ambiciosas en medio de una crisis llena de incertidumbre, cuyos efectos económicos ya estamos viendo, pero lo veremos con mayor dramatismo a partir del año 2021. Por ende, ese tema de manejo comunicacional, de manejar expectativas en función de la realidad, creo que es muy importante y creo que el gobierno debe tomar nota de eso. Y sobre todo manejar expectativas fuera de campaña, porque en campaña uno ya está acostumbrado a que te vendan lo que cualquier tipo de cosa, pero fuera de campaña, la cual ya se terminó, las expectativas no se pueden seguir generando de esa manera porque se pueden revertir, ¿no? Claro. Bueno, como mismo Felipe decía ahorita, que el PLD estaba en un proceso de negación de lo que le había pasado y no acababa de caerse y darse donde había que darse para saber que ya no eran poder, de que son mayoría en el Congreso de nada. Lo mismo le pasa al PRM de cierta manera, que siento que parece que todavía están en campaña, que hay que vender ideas, hay que vender sueños, y no se dan cuenta que están gobernando y que esas cosas hay que dosificarlas porque se le convierten en un boomerang. Y hay otra cosa. Pueden decir que, entrando al gobierno, decir que a la semana iban a estar haciendo 7,000 pruebas del virus del COVID-19, porque no lo pudieron hacer. Tienen que bajarle. Tienen que bajarle a todo eso. Y hay otro tema muy... Se lo están perdonando y todos se lo estamos dando pasar, aunque lo decimos así, lo decimos suavecito, para que no se pongan bravos, porque además tienen una epidemia un poquito sensible. Algunos tienen una epidemia un poquito sensible y no aguantan. Acostúmbrense a aguantar porque les va a venir, porque es lógico, porque no lo van a hacer todo bien. Y tú sabes, Roberto, lo que va a pasar. Hay una cosa que va a pasar que no es lo mismo para un partido hacer oposición sin el conocimiento de haber pasado por el gobierno. Por lo tanto, tu oposición puede ser un poquito, a la ligera y sobre el desconocimiento de las cosas. Pero cuando haces oposición, después de haber estado tantos y tantos años en el poder y conoces cómo es el manejo y las posibilidades reales de lo que tú puedes hacer con todo, con dinero, sin dinero, con poder, todo ese tipo de cosas, la oposición puede volverse un poquito más ácida y un poquito más dura, ¿ok? Porque lo van a hacer con todo el conocimiento de causa. Claro, en este momento el PRM también tiene la ventaja de que está en esta especie de luna de miel, tiene un PLD que está todavía en negación, o sea que todavía no ha entrado en esa introspección para poder evaluar la situación de la gravedad del descalabro al que sufrieron. Fuerza del Pueblo, un partido naciente que vendría siendo una oposición, pero eso será en breve. Entonces la verdadera oposición en este momento a la cual el PRM debe escuchar es a la sociedad civil organizada, que por supuesto va a reclamar resultados en función de los mismos objetivos que el gobierno se ha trazado, con plazos fatales, y ese es el peligro de establecer ese discurso. La comunicación debe estar mucho más alineada. Hay buenas intenciones, pero la campaña se acabó, ya están en el gobierno y deben entonces accionar en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Así es. Tienen que bajarle un poquito a las expectativas, que vienen ya bastante altas desde antes de las elecciones y continúan, y el tema es que ahora lo hace el mismo partido desde el gobierno. Bueno, Felipe, repasamos ya varios temas contigo. Gracias por siempre apuntarte y sumar tu expertise a los temas que siempre te pedimos. Hablábamos de la conformación de la nueva Junta Central Electoral, de las razones por las que el PLD objeta al juez, al presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques, y
el futuro del PLD, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el PLD todavía no entiende, no asume, no cae en cuenta de lo que pasó. Y todavía más triste, los veo echando culpas hacia afuera, señalando hacia afuera, cuando la realidad es que lo primero que deben hacer es una gran introspección y urgente, una renovación de caras, porque si los partidos fueran productos, que lo son, cuando usted quiere relanzar un producto tiene que cambiarle el empaque o la etiqueta. No hay manera. No hay manera.